mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben que de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos que es posible hacer con ustedes un convenio. ¿Qué si logramos empalmar nuestras respectivas imaginaciones? ¿Acaso un programa de radio se convierta en algo más que un programa de radio? Tal vez se parezca a una experiencia. Tomamos una idea de Eve de Bonafini que ha quedado flotando en el tiempo, como tantas otras. Cuando lo elaboramos un poquito, nos damos cuenta de que la radio es un asunto que nos funciona en los teatros de la mente. Nosotros decimos en los pasillos de la memoria, en los recovecos de la conciencia. Y entonces un programa de radio, si además de incorporar la experiencia de oírlo o verlo ahora en la era del streaming, tiene otras connotaciones, ayuda a incentivar la imaginación y entonces ingresan en un desfile lento figuras, imágenes, como películas que se van haciendo dentro de nuestra estructura de pensamiento, la cosa cambia. Y sale de la chatura posible, siempre es una posibilidad la chatura, a cierta búsqueda de elevación. Como creemos que en la guerra que divide el mundo entre los que aman el mundo y los que lo quieren inmundo, nosotros hemos elegido desde siempre estar de un lado de las cosas y nunca del otro, es imprescindible trabajar en los anticuerpos de nuestra forma de concebir la vida, porque muchas veces el fuego constante del bando que está del otro lado de las cosas impacta en mucha gente que o por desprevenida o por incauta o tal vez por no tener las convicciones puestas en el lugar que corresponde, empieza a dudar de su propia identidad. Y nosotros somos lo que somos, basta de historia y de cuento, escribió un poeta español en la era del franquismo. Así que si ustedes están dispuestos, dispuestas, nosotros ponemos primera y comenzamos la edición de hoy de este programa de la tarde de la 530. Hace 130 años, sin que nadie pudiera prever cómo sería el destino suyo y de la patria, nacía Juan Domingo Perón. Digo Juan Domingo Perón porque hay una tendencia a la hora de mencionarlo de hablar del general Juan Domingo Perón, como si ser general en la Argentina fuera más importante que ser arquitecto, maestro, zapatero o médico. El propio Perón, alguna vez ironizando con un general de apellido complejo, Alzogaray, dijo, cuando él le dijo, mire que yo soy el general Julio Alzogaray, le dijo, mire, acá cualquiera que entra al ejército llega a general, con tal de que esté disponible al pedo desde las 7 de la mañana y no se pelee con nadie, acá cualquiera llega a general, así que no es un mérito específico ser un general del ejército argentino. En el caso de Juan Domingo Perón, que saltó a la notoriedad como secretario de Trabajo siendo todavía coronel del ejército argentino, el general, el uniforme, el caballo blanco, la presencia marcial, sirvió en la etapa de la mega difusión del peronismo de los años 40 y 50 para emparentarlo con el general San Martín. Y esa idea de Rosas, San Martín y Perón, San Martín, Rosas y Perón, presidió una parte de la estructura ósea más corpórea de aquel peronismo. Pasado el tiempo lo podemos ver en muchas facetas diferentes a Perón, pero también podemos ver la estrategia. Había estudiado mucho estrategia militar que desarrolló durante gran parte de su vida, ya dentro del plano de lo civil, pero teniendo claro que, como dijo el Che Guevara, al que él admiró en vida, hoy es un aniversario del asesinato del Che Guevara, solo que se produjo al día siguiente la detención en Bolivia y el asesinato posterior, es preferible saber a dónde ir y no cómo, que saber cómo ir y no a dónde. Al cumplirse este 17 de octubre, 80 años del principio de la Revolución Pacífica del siglo XX en la Argentina, 17 de octubre de 1945, el discurso de Perón aquel día. Pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una
como su vida política fue dilatada, todos sabemos que hay un Perón que lidera un proceso político revolucionario en los años 40 y 50, sin que esa revolución hubiera tomado el poder de otra forma que no fuera el voto democrático en 1946. Pero el 17 de octubre, la presencia de las multitudes en la calle había producido un terremoto en la historia social y política de la Argentina. Recuerden que en el 46 hacía solo 30 años que en la Argentina se votaba, pese a que celebrábamos desde 1811, el 25 de mayo de 1810, o la independencia el 9 de julio del 16, durante un ciclo que duró 100 años exactamente. 1816-1916 éramos libres e independientes, pero el pueblo no votaba. Este es Hugo del Carril cantando los versos de un payador al general Juan Perón de un tal Homero Mansi. Los liderazgos del siglo XX eran completamente personalistas. Basta que elaboremos esa idea cuando definimos una época. Existía Mao, existió Ho Chi Minh, existió Lenin o Trotsky, o luego Stalin, existió Eisenhower, existió Churchill, existió Fidel Castro, existió Mussolini, Hitler, Franco, Stroessner. Es decir, se definía una época, y a veces con matices muy grandes, con mucho tiempo de por medio, con un nombre. En la Argentina ese nombre fue Perón, y a su lado Evita. En los 70 solía contarse un sencillo chiste sobre las estrategias cambiantes del general Juan Domingo Perón, que primero impulsó una rebelión juvenil armada para terminar con la dictadura 66-73, y una vez que ganó las elecciones desdobladas de ese mismo año, primero Cámpora, renuncia, luego Perón, otra vez presidente, con un aluvión de votos, empezó a colisionar con el mismo sector del peronismo de izquierda y de la izquierda armada que él había propulsado como una metodología para apurar la salida de la dictadura que proscribía al peronismo y lo proscribía él en el periodo anterior. En ese momento se decía que Perón iba arriba a un auto, ese auto lo manejaba un chofer, el chofer le preguntaba: general, ¿y ahora qué hacemos? Y Perón contestaba: pongo el guiño para la izquierda, ponga el guiño para la izquierda y por favor doble a la derecha. Pero antes había habido un Perón que inventó una idea estratégica de política internacional que él mismo llamó la tercera posición. Ni yanquis ni marxistas, peronistas. Eso significaba: no estamos a favor de las ideas del comunismo, pero tampoco del capitalismo acendrado que propugna Estados Unidos. En todo caso, buscamos un capitalismo con justicia social, que tenga que ver con algunos de los preceptos del cristianismo, siempre tan ligado al peronismo al principio. Estudiar la figura de Juan Domingo Perón es muy interesante, es una figura en constante evolución. Y al mismo tiempo la estudiaron docenas de líderes posteriores. Así como Perón buscó asemejarse estéticamente a San Martín y a Rosas, otros líderes posteriores, Néstor Kirchner, por ejemplo, bebiendo en esa idea inicial de Perón, buscaron espejarse en el propio Perón, incluso en la formación de una pareja de poder y de gobierno. La historia no tiene casualidades solamente, tiene también causalidades. El Perón más flamígero de todos los tiempos se establece como líder político en el momento más caótico de su propio gobierno. Del 16 de junio, bombardeo de la Plaza de Mayo en el 55, al 16 de septiembre, derrocamiento del presidente Perón por parte de un golpe de Estado, Argentina vive un proceso muy turbulento en que hay docenas de muertos, violencia en las calles, porque tras la reelección unos años antes de Perón, la muerte de Evita de cáncer, la dinámica de la sociedad argentina se había vuelto muy picante y Estados Unidos, como ocurrió siempre, incidía mucho en esta interna, empujando no solo al ejército, sino a los sectores de la oposición para que terminaran con aquel régimen democrático
cubriendo de sangre el territorio de la patria. El 11 de agosto de 1955, ese Perón, indignado con lo que estaba ocurriendo, que tenía bajo su control una parte de las Fuerzas Armadas, pero veía como otra se le escapaba, dice en público una frase inolvidable. Hace poco tiempo, esta Plaza de Mayo ha sido testigo de una infamia más de los enemigos del pueblo. Ellos buscarán diversos pretextos. Habrá razones de la libertad, de la justicia, de la religión, pero una sola cosa es lo que ellos buscan: retrotraer la situación a 1943. A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. La consigna para todo peronista, esté aislado o esté dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los ellos. Compañeros, o luchamos y vencemos para consolidar las conquistas alcanzadas, o la oligarquía las va a desplazar al país. Que cada uno de ustedes recuerde, la palabra ahora es la lucha, y la lucha se la vamos a hacer en todas partes y en todo lugar. Alberto Marino cantando la Oda a Perón. Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que venía. En este momento, en el año 1955, es cuando más profundamente late el odio contra el peronismo, que se corporiza en el sangriento golpe de Estado después del bombardeo a la Plaza de Mayo, que en realidad buscaba aniquilar físicamente a Perón. En el golpe de Estado se produce una situación de caos y de paradoja. El general Juan Domingo Perón, que ha alentado la resistencia antes del golpe por parte de la propia población y del ejército que le es fiel, dice 5 por 1 no va a quedar ninguno si nos proponen eso. Pero ante la certeza del golpe de Estado piensa que no hay que derramar sangre inútil del pueblo y renuncia a la resistencia armada que le habían propuesto muchos sectores del propio peronismo. Más adelante, en los años 60, en una entrevista con Pino Solanas en su exilio en Puerta de Hierro, reconocerá que se equivocó, que él debería haber resistido el golpe alentando la participación civil en la resistencia. La resistencia toma otras formas, que concluyen la lucha armada desde fines de los 70 y principios de los 70. Es complejo ese panorama, pero también está ocurriendo en los años 60 que se ha establecido la Revolución Cubana, en el último año de la década del 50, que esa revolución ha avanzado y que hay héroes en el mundo de las ideas de izquierda y progresistas, entre ellos el Che Guevara. Son admirables esos muchachos, son admirables. Y el Che Guevara ha muerto él, pero van a salir 1000 Che Guevara, si esto sí. Porque eso es la juventud que tiene la obligación de hacer. Sí, las cosas hay que verlas como son. Yo creo que, no sé si yo estaré equivocado, pero yo estoy con ellos. Como estoy con Fidel Castro, como estoy con toda esa gente que ha liberado su país. Ahora dicen que es comunista, y a mí que me importa que sea comunista. Comunista. El Fidel es tan comunista como yo. Más bien es justicialista. Perón tenía una rara mezcla de temperamento de estratega militar, que había estudiado muchísimo al respecto, de deportista, era un amante de muchos deportes y practicaba algunos, como el boxeo y la esgrima, más que bien, de viveza criolla,
de lectura del temperamento argentino y, si se quiere, de inventor de un estilo de comunicación. Muchos lo vinculan con el personalismo, y vaya si fue personalista el peronismo, pero además un diálogo en primera persona con las masas, con las multitudes. De eso, por ejemplo, bebió mucho más adelante Néstor Kirchner, ese amor por el público, por la gente, pero no el amor impostado del líder que demagógicamente busca impresionar, sino de aquel que se siente parte de las multitudes, ama a las multitudes, las convoca y es querido por las multitudes. Cuando pasa el tiempo, y son 130 años de su nacimiento, cuando tenemos que hacer actos elementales de justicia para con la historia, los errores se diluyen y las virtudes se maximizan. Es lo que corresponde con la buena leche del caso. Porque hubo muchos peronismos en el peronismo y en algunos momentos el lópezreguismo enquistado en el Perón de los 70. Su convicción de que debía desalentar la relación peronismo-socialismo tan fuerte en los 70. Y algunas decisiones políticas, como que en su herencia estuvieran María Isabel Martínez de Perón y López Rega manejando el país que vino, son complejas y complicadas. Pero por sobre las épocas están las ideas que no mueren, que son las que se celebran al cumplirse 80 años del peronismo o de las patas en la fuente, el comienzo del proceso político. Por ejemplo, ¿qué es la concepción justicialista o peronismo de la vida? La concepción justicialista, que nace en 1945, es una concepción simple, con una base filosófica firme y que obedece a un concepto cristiano y humanista de la política. Indudablemente que el mundo ha venido desarrollando una evolución que hay que captar si queremos darle una continuidad congruente en el futuro. Es de ahí donde parte el justicialismo. Es indudable que el capitalismo, que se instaura como sucesor del medioevo, trae consigo la empresa, la máquina, que modifica extraordinariamente la actividad de las comunidades. No podemos negar que en los 2 siglos de acción del capitalismo, el mundo técnica y científicamente ha progresado más que en los 10 siglos precedentes, aunque indudablemente ese progreso ha gravitado sobre las espaldas de los pueblos que han vivido sacrificados y miserables durante esos 2 siglos. Indudablemente que hoy los pueblos están muy esclarecidos en razón de los medios de comunicación, de la televisión, la radio, los diarios, las revistas, en fin. Eso ha esclarecido a las masas populares, que han llegado a darse cuenta de que se prepara para el futuro otro sacrificio semejante para también obtener un progreso parecido. Y ya no quieren los pueblos que eso se realice sobre el sacrificio, el dolor, el hambre y la miseria de ellos. Así es como nosotros lo concebimos. Entonces es necesario que ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices, con un grado suficiente de dignidad, para un progreso técnico y científico de la humanidad, que quizás no sea tan grande como el que ha venido asegurando el capitalismo, pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nadie. Pueblos felices trabajando por la grandeza de un mundo futuro, pero sin sacrificio y sin dolor. Que eso es lo humano, que eso es lo natural y que es también lo científico. Ya ven que cuando escuchamos ese Perón, el hombre que había sido un jefe de Estado de una elocuencia tremenda, pero además tenía una visión de la vida, nos encontramos con un líder para todos los tiempos, que en aquel momento representaba muchos liderazgos de lo que se llamaba el tercer mundo. Y que además tenía una interactuación específica con algunos líderes del segundo mundo, entre ellos Mao Zedong, que era su amigo en distancia. Leonardo Fabio cantando "Estoy orgulloso de mi general".
Ya sabemos que los expertos en ciencias políticas hablan de muchos peronismos, no un solo peronismo. Una primera etapa, una segunda, una tercera, una cuarta. Hoy viviríamos como la quinta o sexta. Pero las ideas centrales del líder que primero fue presidente por un partido laboralista, después fue el justicialismo y más tarde el peronismo, una sola forma de mencionar, tres formas distintas de mencionar una sola cosa, fijó algunas ideas que flotan para siempre, entre ellas la organización vence el tiempo. Desde que en 1955 nosotros caímos del gobierno, yo me he preocupado de ir conformando una organización. Es decir, es difícil, los movimientos revolucionarios siempre son movimientos gregarios, detrás de un realizador y contando con 100.000 predicadores. Así se ponen en marcha los movimientos revolucionarios. Nosotros lo hicimos así. Ahora, una vez que se ha conformado ya un movimiento con un líder al frente, no es tan fácil transformarlo en una organización, porque en general la gente resiste a eso. Pero hay que tener en cuenta que el hombre no vence al tiempo, que lo único que puede vencer al tiempo es la organización. Entonces yo me he preocupado de ir formando, diremos, por simbiosis, la organización sin que yo perdiese la conducción, para que los grupos que desean la organización y los grupos que desean seguir en el movimiento gregario puedan por simbiosis unirse y llegar a elegir en el momento oportuno, cuando yo desaparezca, elegir su forma de conducción. Podemos agregarle, darle vueltas, encontrar contradicciones, podemos hacer el ejercicio de memoria con el plafón de la historia transcurrida que ustedes quieran. Pero hay algo que no se compra, que no se vende, que no se alquila: el carisma y la capacidad para hacer política, en que Perón fue un líder destacadísimo de la historia de la humanidad en el momento de su partida de este mundo. Eso quedó verificado en un homenaje unánime del mundo, desde Fidel Castro a los jefes de gobierno de los países anglosajones. Todos reconocieron en Perón un líder para siempre, del siglo XX hacia el futuro. Y alguna de sus síntesis, expresar ideas muy complejas de manera completamente didáctica, viven para siempre. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. También lo dice Mao. Lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia, porque en esto no se puede tener dualidades. En los años 70, que no es el adversario, al enemigo ni justicia.